a comenzar esta clase de secado, que es el tema que nos toca para hoy. El secado, bueno, todos tienen una noción, o todos tenemos una noción de secado, que quizás no es académica, pero sí es práctica, ¿no? Estamos acostumbrados a secar muchas cosas, a secar la ropa, a secar el piso, a dejar que se nos seque, bueno, a ustedes, los que tienen cabello, a mí no, ¿no? Dejar que se nos seque el cabello, a secarnos las manos. Pero bueno, de todos estos ejemplos que yo he dado, secarse las manos no entraría acá dentro de lo que nosotros vamos a estudiar, porque ese secarse las manos es transferirle la humedad, ¿no es cierto?, a una toalla, a otro sólido. Acá lo que vamos a tratar es un secado de un sólido que tiene un determinado contenido de humedad y que mediante la operación de secado va a perder parte de esa humedad. O sea, pensemos nosotros en fases y vamos a tener una fase sólida, una fase líquida y una fase que va a ser gaseosa. Esa fase líquida generalmente es agua, es acuosa, en la mayoría de los casos. Y la fase gaseosa generalmente también es aire, en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros vamos a hablar, ¿no es cierto?, en el mismo sentido, y por ahí vamos a hablar de humedad, por ahí vamos a hablar de agua, pero sabemos que nos estamos refiriendo a lo mismo. Por ahí vamos a hablar del medio secante, en general como un gas, y por ahí vamos a hablar de aire, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, a ver, si nosotros queremos clasificarlo al secado, o mejor dicho, desde el punto de vista de los fenómenos de transferencia, nosotros nos tenemos que imaginar que en el secado tenemos transferencia simultánea de materia y de energía. Va a haber una transferencia de energía hacia el sólido que contiene humedad, parte de esa humedad se va a evaporar y va a pasar a formar parte del medio secante. Ese es el mecanismo. Entonces, hay una transferencia de materia, pero hay un cambio de estado también que está involucrado simultáneamente. Bien, si nosotros pensamos en las formas de secado, o lo queremos clasificar, hay muchas formas de clasificarlo al secado. Y ese secado podemos considerar secado que sea continuo y secado que sea discontinuo. Eso teniendo en cuenta la operación en general. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una prenda en un secarropa, ese secado es discontinuo. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar un tiempo hasta que la prenda esté seca, o hasta que nosotros consideremos que ya la prenda ha perdido la humedad, que nosotros buscamos que pierda, y la sacamos a la prenda y recién podemos poner otra prenda que esté húmeda. Eso es un secado discontinuo. Un secado continuo sería si nos imaginamos nosotros de armar un túnel, ¿no es cierto? Ponemos una soga móvil, colgamos la prenda en esa soga y vamos colgando prenda a la entrada, esa soga se mueve dentro del túnel y por el otro extremo salen sólidos secos. Un ejemplo industrialmente hablando, muy cercano a Sofía, es la máquina de secado de papel. La máquina, en realidad la máquina de secado de papel, de papelera de Tucumán, es una máquina que es formadora y secadora, ambas cosas. O sea, ingresa una pasta, un sólido con bastante humedad, se va conformando esa hoja de papel, pero a la vez se va secando, y esos ingresos caen en una cinta, y esa cinta va recorriendo, se va secando, y sale la hoja de papel seca que se va a enrollar en bobina. Entonces, ese sería un secado continuo, un ejemplo de secado continuo. Nosotros, en este curso, vamos a ver solamente secado discontinuo. ¿Sí? Bien. Ahora,
para que nos pongamos de acuerdo, tanto en el secado continuo como discontinuo, tenemos la posibilidad de que la humedad del sólido que va pasando al medio secante afecte las condiciones del medio secante. Concretamente, afecte su temperatura y afecte su humedad. Pensemos lo siguiente. Yo estoy acá en una sala que es bastante grande, ustedes ven una partecita, pero si yo derramo una gotita de agua en el piso, pero previamente mido las condiciones de humedad, la temperatura ambiente, y espero que esa gotita se seque, se evapore, y mido la humedad, no voy a encontrar ningún cambio, porque esa transferencia de materia que es tan pequeña no me va a producir cambio, ¿no es cierto?, en el medio secante o en el aire de este ambiente. Porque en proporciones, está desproporcionada, es muy pequeña la cantidad de humedad frente a toda la masa o todo el volumen de aire que está circundando acá. Bueno, en esos casos se dice que el aire no varía las condiciones. Pero puede ocurrir que la humedad sea ya comparable con la cantidad de aire y en ese caso el aire sí varía las condiciones. Nosotros vamos a ver secado discontinuo con el aire no variando las condiciones, solamente el caso en que no varían las condiciones. Y una cosa más, también podemos pensar en el secado y decir, bueno, para que se produzca el secado yo necesito entregarle energía al sólido. Esa energía es la que me va a permitir que se evapore la humedad, o parte de la humedad, mejor dicho, pero esa energía yo se la puedo entregar directamente, el medio secante, pues un aire caliente, por ejemplo, como cuando ustedes se secan, las mujeres, el pelo, toman un secador y dicen, bueno, lo pongo al secador que tenga un aire caliente, ¿no es cierto?, que me produce un flujo, una circulación turbulenta, y eso les acelera, ¿no es cierto?, el secado del cabello. Bueno, en ese caso estamos hablando de un secado directo. ¿Directo por qué? Porque la fuente de energía es directamente el mismo medio secante, el aire caliente. Pero ustedes muchas veces para acelerar el secado de una prenda, ¿qué hacen? Dicen, bueno, le pongo la plancha caliente encima, ¿sí? Y de esa manera van secando y logran que en poco tiempo se seque. Ese secado es indirecto, porque la energía para que se produzca el secado la está aportando alguien externo o alguien que no es el medio secante. En este caso sería la plancha, ¿sí? Bueno, hay muchos casos. Nosotros vamos a ver acá, generalmente, secado directo. Es el caso que vamos a analizar. Entonces, vamos a ver. Secado discontinuo, con el aire no variando las condiciones y directo. Bien, si nosotros queremos estudiarlo al secado, tenemos que estudiar minuciosamente la naturaleza del sólido. Y no solo la naturaleza del sólido, sino la humedad, cómo está presente o acompañándolo al sólido, cómo está contenida en el sólido. Yo puedo tener un sólido que tenga la humedad en su superficie. Entonces vamos a hablar de una humedad superficial. Puedo tener un sólido que tenga la humedad en la superficie y también que sea poroso y que tenga parte de la humedad en los poros. Entonces vamos a decir, bueno, que tenemos un sólido poroso que tiene parte de la humedad que está absorbida y parte está absorbida. Uno es un fenómeno de superficie y el otro es de volumen. También puede ser que la humedad esté formando parte intrínseca de la molécula del sólido. Tenemos el caso de los complejos que contienen N moléculas de agua, ¿no es cierto?, las sustancias complejas, donde está combinado con el sólido de alguna manera. Ahora, ustedes se imaginarán que dependiendo cómo esté la humedad presente en el sólido, va a costar más o menos recurso o tiempo para poder secar ese sólido.
Entonces, ahí tenemos naturaleza del sólido por un lado, por otro lado tenemos la forma en que está contenida la humedad en el sólido. También va a influir la forma del sólido. Si ustedes lavan una prenda y quieren que se seque, a nadie se le va a ocurrir dejarle hecho un bollito y ponerla y esperar que se seque, ¿sí? Sino que, ¿qué hacen? La extienden a la prenda, entonces es el mismo sólido, es la misma humedad, es el mismo medio secante, todo es lo mismo, nada más que la forma de ese sólido es distinto. Entonces también depende de eso. Ahora, hay algo que ustedes seguramente lo han experimentado y por ahí no se han puesto a pensar muy mucho o profundizar, y que cuando tenemos un tiempo con bastante humedad, porque ha llovido, porque está lluvioso, ¿qué ocurre? Ustedes dicen, la ropa no se me seca. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, en cambio, un día de sol, un día que está bastante seco el aire, se seca rápido. Inclusive lo notan también en el cabello, o lo notan en otras partes del cuerpo, ¿no es cierto? En las manos, ustedes se pueden lavar las manos y en un ratito puede estar seca, o si no, tienen esa sensación de que está húmeda. ¿Y eso de qué está dependiendo? Está dependiendo de las condiciones del medio secante. O sea, si yo tengo un aire que está más seco, ese aire me va a poder producir un mayor secado y una velocidad mayor del secado. Y me va a permitir que la humedad final que alcance el sólido, que dicho sea de paso, hasta dónde se va a secar en un tiempo infinito un sólido, hasta la humedad de equilibrio. ¿Ah? Lo mismo que decíamos en todo lo que venimos hablando en los temas que yo le voy dando en la materia. ¿Ah? El límite siempre es alcanzar las condiciones de equilibrio. Entonces, ¿hasta dónde se va a transferir materia? Hasta que alcance las condiciones de equilibrio. Ahora, ¿a qué están ligadas esas condiciones de equilibrio? Están ligadas a que ese aire se sature de humedad. Ustedes están acostumbrados a escuchar muchas veces que le dan las condiciones del aire o las condiciones del clima y le dicen, bueno, la temperatura es tanto, la humedad relativa es tanto. ¿Qué es eso conceptualmente, lo de la humedad relativa, que le dan como un porcentaje? Si le dicen que la humedad relativa es del 80%, significa que ese aire está saturado en un 80%, que le queda un 20% de capacidad como para recibir más humedad. Le queda un 20% de capacidad como para intercambiar materia y poder recibir esa humedad. Cuando ese aire se saturó, ya no puede recibir más humedad. Por más que la temperatura sea alta, no hay posibilidad, porque esa humedad tiene que pasar de una fase a la otra, y esa fase no está en condiciones de recibirla. Entonces, vemos nosotros que de las condiciones del medio secante también influyen en la velocidad de secado y en las condiciones finales de secado. Por eso es que es bastante complejo buscar un modelo matemático para poder estudiarlo. Entonces, hay distintas posibilidades. Por un lado, simplificarlo al modelo matemático, pero por el otro también, para no manejar tantas variables, manejarnos con valores empíricos, ¿no? Igual que hacíamos en equilibrio líquido-vapor, por ejemplo, con la curva de equilibrio, etc. Y acá no se habla de curva de equilibrio, se habla de curva de secado. Y esa curva de secado va a ser propia del sólido, propia del tipo de humedad que tiene y propia de las condiciones del medio secante. Bueno, esto a modo de introducción. Yo después quiero que ustedes vean en la bibliografía que se le ha dado, por ejemplo, en el manual del ingeniero químico, en el libro en el Principio de Operaciones Unitarias de Faulkner, de Jan Copley, vean los equipos de secado. Para secado discontinuo, lo más común son los secaderos de bandeja. ¿Eh? Imagínense ustedes que quieren secar un cereal y lo ponen en una bandeja en su casa y lo ponen en el horno de su casa.
¿sí? Esperan un tiempo, lo sacan y ese cereal ha perdido humedad. Ni más ni menos, ese es el principio de funcionamiento. Y el caso más típico de un secado discontinuo, ¿no es cierto? Y un secado directo. Bueno, a ver, hagamos un esquema del sólido. Supongamos que este es el sólido. Y ese sólido lo vamos a dibujar con algunos polos. Y vamos a suponer que tenemos humedad en la superficie del sólido, cubriendo la superficie del sólido, y también tenemos humedad que está contenida en los polos. A ese sólido lo vamos a someter a secado con una corriente de aire que tiene determinadas condiciones de temperatura y de humedad del aire. Ese aire, como yo les explicaba, le va a transferir calor y energía. Y como resultado de esa transferencia de energía, va a haber una transferencia de materia. O sea, se van a transferir Na moles, ¿no es cierto?, de humedad hacia el medio secante. Por supuesto, dependiendo de las condiciones de humedad y de temperatura que tenga el medio secante. Pero como nosotros estamos considerando que el aire no varía las condiciones, estas condiciones no van a cambiar y siempre vamos a tener la posibilidad nosotros de continuar, o ese aire va a tener infinita capacidad de recepción de humedad. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con este sólido nosotros? Lo vamos a someter a un secado para poder estudiar cómo se comporta bajo esas condiciones. Pero, a ver, cuando nosotros hacemos una determinación empírica, no nos podemos quedar con una experiencia, eso lo saben ustedes mejor que yo, sino que hay que repetirla varias veces, esa experiencia, para poder tener, digamos, un valor promedio y poder tener la certeza de que es repetitivo, ¿no es cierto?, los resultados que vamos obteniendo. Entonces, para eso existe un equipo que va a permitir estudiar esto y que se llama balanza de Brandenburg. No importa el nombre, pero ¿qué es? Visto desde arriba, perdón, una vista lateral, nosotros vamos a ver una carcasa. Esa carcasa tiene una salida y una entrada. ¿Para qué? Para que por acá ingrese aire y por acá salga aire después del secado. Y acá adentro va a estar presente, lo vamos a colocar al sólido. ¿Y dónde lo vamos a colocar al sólido? Vamos a tener un eje y ese eje va a tener unos bracitos con unos platillos. Y en esos platillos nosotros vamos a poner, yo lo voy a dibujar así, vamos a poner el sólido que vamos a estudiar, el secado. Y este eje tiene varios bracitos y tiene acá una perillita. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacerlo girar. Y tiene un sector, que supongamos que fuera este, yo lo voy a esquematizar así, donde cuando el platillo está acá, en esta posición, me permite pesarlo. ¿Sí? O sea, tomarle el peso a esa muestra que está en el platillo. Visto desde arriba, visto
superior de planta, eso sería algo así. Supongamos que esa sea la disposición. Por supuesto que el sólido va a estar depositado, colocado en cada una de estas bandejitas, y supongamos que acá sea la zona de pesaje. Entonces, esto va a poder girar como si fuera la cabecita de los chicos, ¿no? Para que juegan los chicos, y cuando yo voy posicionándole, contraponiéndole con este sector donde se pesa, puedo ir midiendo variaciones relativas del peso. Entonces eso me va a permitir a mí construir una tablita y decir tiempo, peso del sólido con su humedad, sólido húmedo. Y decir, con el tiempo cero, ¿no es cierto?, este sólido tenía un determinado peso. Cuando este tiempo es 1, tendrá otro peso. Y así sucesivamente. Por supuesto que el peso del sólido húmedo va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, porque se va secando, entonces va pesando menos porque va perdiendo humedad. Entonces, esto me va a permitir a mí construir lo que se conoce como la curva de secado. Voy a borrar esta parte y acá vamos a dibujar esa curva de secado. Pero antes de dibujar la curva, nos vamos a poner de acuerdo con la nomenclatura o cómo nos vamos a manejar. Nosotros cuando vamos a evaluar la humedad que tiene el sólido, y vamos a utilizar la letra X también, como utilizamos en el equilibrio líquido-vapor, para evaluar la humedad de la fase pesada. Acá fíjense que la fase liviana es el medio secante y yo utilicé la letra I. Pero esa humedad va a ser una humedad exenta, expresada como una fracción exenta. ¿Se acuerdan del sólido líquido cuando usábamos las fracciones exentas? Bueno, acá también. Ese sólido va a tener una humedad que la vamos a expresar como kilo de agua o de humedad sobre kilo de sólido seco. O sea que está referido solamente al sólido exento de humedad, sin humedad. Por eso es que estamos hablando de humedades exentas. Por otro lado, vamos a denominar, como hemos visto acá en la tablita, WH al peso del sólido húmedo. Entonces será kilo de sólido húmedo. Y de la misma manera, vamos a llamar WS al peso del sólido seco. Por ejemplo, puede ser kilos de sólido seco. Bien, vamos ahora a la curva. Esa curva del secado la vamos a obtener con los datos de esta tablita. Entonces, nosotros vamos a graficar el peso del sólido húmedo en función del tiempo. Entonces, con los datos de acá, vamos a construir la gráfica. Y esa gráfica puede tener esta forma. Donde el mayor peso lo vamos a tener cuando el tiempo sea 0 inicialmente, y después tenemos menores pesos.
ya lo vamos a explicar, pero nosotros podemos identificar un sector AB, otro sector BC, otro CD, bueno, y acá podemos llamarle a cualquier punto sobre esa línea. El sector BC se denomina periodo de velocidad constante. Periodo de velocidad constante. El sector CD se denomina periodo de velocidad decreciente. Ya vamos a explicar, ¿no es cierto?, en qué consiste. Bien, pensemos en ese sólido que se está secando. Visualicemos ese esquema del sólido. Al principio del secado, el sólido puede estar muy frío, por ejemplo. Y el sólido se va a secar a la temperatura de secado. O sea, en las condiciones que corresponden al secado. Lo decimos así para decirlo en una forma mucho más sencilla, ¿no? Pero cuando hablamos de temperatura de secado nos estamos refiriendo a la temperatura de la interfase del sólido con el gas. Pero para no entrar y complicarlo, hablemos de temperatura de secado. Entonces nosotros consideramos que ese sólido, para que comience a secarse, necesita alcanzar las condiciones de secado a la temperatura de secado. Lo que yo he dibujado acá, este tramo AB, ustedes ven que el peso del sólido se mantiene constante. Y si se mantiene constante, desde A hasta B, significa que el sólido no se secó. Entonces nos podemos imaginar que esa condición va a representar o se va a identificar con un sólido que está frío. Entonces, hasta que no alcanza la temperatura de secado, no comienza a secarse. Mirándola acá en este esquema, este sólido está frío y en ese tramo AB recibe energía desde el medio secante, pero no entrega nada de materia hacia el medio secante porque todavía no está en condiciones de que se pueda secar. ¿Estamos? Bien. Ese tramo puede tener distintas formas. Puede ser que el sólido ingrese a la temperatura de secado, a las condiciones de secado, entonces de entrada comienza a secarse. En ese caso tendríamos que prolongar esta línea y tendríamos un punto que podemos llamar A' por acá. Quiere decir que todo, desde acá, hasta el punto C va a ser periodo de velocidad constante. ¿Ah? Ya se está secando con las mismas condiciones. O puede ser que el sólido esté muy caliente. Y eso ocurre, a ver, les voy a dar un ejemplo, cuando ustedes preparan una comida en el horno, cuando preparan una torta en el horno y la sacan, ustedes ven el humito que sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque está caliente y eso es humedad, ¿no es cierto? Aire caliente que está subiendo es humedad que se está condensando porque se encuentra con capa fría de aire, pero es una pérdida de humedad muy rápida. Entonces, es como que con mucha velocidad ese sólido está perdiendo la humedad que puede tener en exceso. Entonces, ese caso, si la temperatura del secado es menor que la temperatura del sólido, ese sólido lo podríamos identificar con que va a tener una curva de este tipo. Pero también se da un caso particular que el sólido puede haber comenzado acá, en esta condición, y vemos que hace esto. Entonces, que el sólido lo que hizo es aumentar la humedad hasta que llegó al punto B y ahí comienza a secarse, ¿no es cierto?, a través del periodo de velocidad constante. ¿Qué es lo que ocurre con este sólido?
Este sólido no solo que está frío, está muy frío. Entonces, ocurre lo mismo que ocurriría si yo hago esto. Yo veo que el vidrio que está frío, con lo que yo estoy, con mi respiración, ¿no es cierto?, está produciendo que se empaña. Y empañarse, porque se está condensando humedad, ¿no es cierto?, sobre la superficie del vidrio. Que nos ocurre a los que usamos anteojos cuando nos ponemos el barbijo, ¿no? Se nos empaña. ¿Y por qué se nos empaña? Porque ese aire caliente, cargado de humedad, encuentra la superficie fría y se condensa sobre la superficie parte de la humedad, o sea, godita el líquido. Eso, acá está exagerado, pero eso hace que el sólido aumente su peso debido a toda esa condensación y mientras tanto sigue recibiendo energía y va aumentando la temperatura del sólido hasta alcanzar la temperatura del secado y ahí comienza a secarse. Son los casos que se nos pueden presentar. De todas maneras, este tramo de acondicionamiento, digamos, para que se acomode el sólido dentro de lo que es el secado, es un tramo generalmente corto en tiempo. Y se busca que sea así, porque nuestra finalidad es secar, no que se acomode el sólido. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahí? Decimos nosotros que a partir del punto B, el sólido se seca con una velocidad constante. Por eso llamamos periodo de velocidad constante. Y esa velocidad constante la podemos explicar desde el siguiente punto de vista. Nosotros tenemos un sólido que tiene una superficie que está toda cubierta de líquido. Tenemos un espejo de líquido. Entonces, todo el secado, toda la transferencia de materia se produce desde la superficie del líquido hacia el medio secante. Entonces, eso es un mecanismo de transferencia de materia o un mecanismo de secado que se denomina convección. O sea que el sólido se está secando por convección. Y la convección es rápida. ¿Qué ocurre? El sólido sigue secándose, sigue perdiendo peso, hasta que llega a este punto C, que se denomina punto crítico. En ese punto es donde aparece, justo en ese punto, aparece la primera zona seca en el sólido. Entonces supongamos que esa zona seca la dibujamos acá. Entonces ahora modificamos y tenemos que se cortó la película de ese líquido. Aparece la primera zona seca. Esa zona seca, por su ubicación, lo único que va a permitir es recibir energía, recibir calor, pero no va a permitir secarse. No va a permitir porque no tiene humedad, ya está seca. Y eso lo vemos nosotros físicamente cuando se lava el piso, por ejemplo, y cuando comienza a secarse el piso, o sea, al principio cuando está todo mojado, vemos cómo brilla todo y vemos la película de líquido. Y después empezamos a ver puntos que ya no son brillosos. Esos puntos no brillosos son zonas secas. Entonces, ahí cuando aparece el primer punto no brilloso, es el que se conoce como punto crítico y tiene una humedad crítica característica justamente de ese sólido, y de ese sistema, digamos, de ese conjunto de sólido más humedad. Bien, ¿qué pasa a partir de ese punto? Siguen apareciendo zonas secas y supongamos que ahora estamos en un sector como este, justo donde hay un polo. Se consume toda el agua o toda la humedad sobre el polo. Y en el polo hay humedad. Entonces, la velocidad de secado acá disminuye. ¿Disminuye por qué?
porque esa humedad no está tan expuesta, ¿no es cierto? No es accesible en su contacto con el medio secante de la misma manera que lo era antes. Entonces, para poder secarse, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que se va consumiendo la humedad del poro. Esa humedad, ¿no es cierto?, primero va a ascender por capilaridad. Capilaridad es un fenómeno que supongo que todos lo conocen, pero, a ver, cuando nosotros encontramos una pared que tiene humedad, ¿no es cierto?, vemos que siempre la humedad comienza desde el piso y llega hasta una determinada altura, ¿no es cierto? Y no supera esa altura, ¿no? Llega a 60, 70 centímetros y no se supera ya después esa altura. ¿Y por qué es eso? Eso ocurre porque la humedad desde los cimientos asciende por capilaridad. Y su ascenso por capilaridad es hasta determinado punto, no llega hasta el cielo raso, no llega hasta el techo. Bien, en el poro pasa lo mismo, la humedad va a ascender por capilaridad. Y ese fenómeno de capilaridad es más lento que la convección que mencionábamos al principio. Entonces eso hace que la velocidad de secado sea más lenta. El cuello de botella, en esos momentos, para el secado. Hasta que no ascienda por capilaridad, no pierde humedad. Entonces, eso hace que la velocidad decrezca, como hemos puesto acá, por eso es decreciente, a partir del punto C. Bien, sigue continuando el secado, sigue el tiempo transcurriendo. Y vemos nosotros que cada vez se hace más lento. ¿Y por qué se hace más lento? Porque ya no le alcanza, ¿no es cierto?, para ascender hasta la superficie del sólido a la humedad. Entonces, esa humedad ahora, para poder eliminarse, tiene que difundir a través de ese poro. Entonces, el mecanismo que se adiciona ahora es la difusión. Y la difusión es un mecanismo más lento todavía. Entonces, lo hace más lento. Entonces, por eso es que se produce esa velocidad decreciente. ¿Y hasta cuándo se va a secar? Lo dijimos al comienzo, hasta que alcanza las condiciones de equilibrio. Cuando alcanza las condiciones de equilibrio, la humedad de equilibrio, ¿no es cierto?, ya se mantiene constante el peso porque ya no hay secado. Bien, vamos a completar un poquito esto y vamos a expresar lo siguiente. Lo que nosotros hemos llamado WH, peso del sólido húmedo, es el peso del sólido seco más el peso del agua que contiene ese sólido. Y el peso del agua que contiene el sólido lo podemos expresar como el producto de WS, peso del sólido seco, por la humedad del sólido. Fíjense ustedes que las unidades que tiene la humedad es kilo de agua por kilo de sólido seco. Si yo la multiplico por los kilos de sólido seco, voy a poder simplificarlo y me queda kilo de agua. Bien. Entonces, en este punto acá, podemos nosotros identificar una asíntota y decir que el peso del sólido húmedo es igual al peso del sólido seco, como poner así que va a quedar más corto. He sacado acá factor común WS, me queda 1 más X, y pongo X asterisco porque la humedad es la humedad que corresponde al equilibrio, ¿verdad? Con la misma nomenclatura, ¿no es cierto?, que nosotros hemos venido utilizando cuando hemos hablado de equilibrio líquido-vapor. Y hago una pequeña abstracción. Si ustedes observan el secado, ¿qué es lo que está ocurriendo?
ocurre lo mismo que nosotros estudiamos en el equilibrio líquido-vapor o algo muy similar, nada más que está presente un sólido. Pero ese sólido lo único que hace es de soporte de la humedad. Podríamos decir nosotros que desde A hasta C, el sólido no tiene ningún papel, porque si está toda la superficie cubierta con líquido, el medio secante está en contacto solamente con la superficie del líquido y nunca con la superficie del sólido. Recién, a partir de punto C, podemos decir que el medio secante está en contacto con la superficie del sólido. Pero de todas maneras el sólido no se transfiere. El sólido es algo que está estático y está estable. Bien, entonces, esta es la curva de secado. Y nosotros hemos dicho que necesitábamos construir esta curva de secado para poder estudiarlo, el sólido. Bien, ¿qué es lo que queríamos estudiar del sólido? Lo que nosotros, si estamos hablando de un secado discontinuo, como lo expresamos con algún ejemplo al comienzo, lo que yo necesito es saber cuánto tiempo tengo que dejarlo al sólido expuesto al secado hasta obtener la humedad que yo quiero lograr en el sólido, la humedad final en el sólido. ¿Sí? Yo quiero saber, si yo lavo esta camisa ahora, ¿cuánto tiempo me va a demorar en secarse? Y puedo querer saberlo porque la necesito usar más tarde, entonces digo, no, si la lavo va a estar húmeda y no la voy a poder poner, ¿no es cierto?, estando húmeda. Y a nivel, digamos, ya industrial, yo necesito saber cuánto, ¿no es cierto?, va a demorar el secado, porque de eso va a depender la producción. Si ustedes ponen esa bandejita en el horno, que yo les decía, y supongamos que dure 1 hora el secado, ustedes saben que por día van a poder poner 24 veces una bandejita. Y esa es la producción máxima que van a poder tener de ese sólido seco. Bueno, acá también. Entonces, ese es el interés, poder conocer el tiempo de secado. Bueno, entonces, nosotros hemos hablado de velocidad, hemos dicho periodo de velocidad constante, periodo de velocidad decreciente, y ahora a eso lo vamos a justificar. Y vamos a definir la velocidad de secado. La voy a poner acá. La vamos a simbolizar con la letra R y vamos a decir que es igual a WS sobre A. Ya explico de qué estamos hablando. Por la derivada de la humedad con respecto al tiempo. Y le vamos a poner un signo menos acá. ¿Por qué? WS ya hemos dicho que es el peso del sólido seco. A es el área del secado. Si yo estoy secando en una bandeja, va a ser el área de la bandeja. Si independientemente de la bandeja tengo un sólido, puede ser grande la bandeja, tiene un pedacito de sólido, va a ser la superficie expuesta al medio secante, el área del secado, el área de transferencia. La interfase líquido, que va a ser la del sólido, ¿no? En última instancia, sólido, medio secante. Esa va a ser el área. Y después está multiplicada por la variación de humedad con respecto al tiempo. Nosotros vemos que a medida que aumenta el tiempo, la humedad disminuye, porque estamos secando. Entonces esa derivada es negativa, por eso ponemos un signo menos acá adelante, para que definamos una velocidad que sea positiva. Bien. Si nosotros observamos esa expresión y nos recordamos un poco lo que estudiamos en matemática, nosotros sabemos que la primera derivada de una función era la tangente a esa función en el punto que estemos considerando. ¿Sí? Entonces, si pensamos en esta función, que no conocemos la expresión, pero la tenemos dibujada, la derivada de esta función con respecto al tiempo, vamos a borrar un poquito acá.
esa función es WH. Rolando, no se te ve el... Rolando, ¿Sí? no se ve el... Sí, Ahí está. ¿ahora se ve? Bueno, Ahí se ve bien. bueno, gracias. Esa humedad, hemos dicho que era WS más WS por X exento. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo derivo con respecto al tiempo, la primera Rolando, derivada... otra vez se fue la imagen. A ver, lo que pasa es que me están intentando hablar. Avísame vos y yo le corto, no sé por qué insisto. Bueno, dale. La derivada de WH con respecto al tiempo la resolvemos así. La derivada de una constante es cero. O sea que esto no existe como derivada. Y la derivada de una constante por una variable es la constante por la derivada de la variable. Así sería. Y si ustedes se fijan, esto que tenemos acá es esto. Rolando y se cortó de vuelta. Es otra llamada que intenta entrar. Entonces tenemos esa derivada. Y eso que está en celeste allá sería la tangente a la curva esta, a la función, dividida en el área y con signo negativo. Tomemos el periodo de velocidad constante. Si yo trazo una tangente, me coincide con ese periodo de velocidad constante que yo he dibujado. Vemos que esa tangente es negativa, ¿no? Tiene una pendiente negativa. Y si yo la multiplico por menos y la divido en el área, ya tengo la velocidad. O sea que de esta curva de secado yo puedo sacar la velocidad. Y también vemos que en el periodo de velocidad decreciente, cada vez se van haciendo las tangentes con menores pendientes. O sea que la pendiente va tendiendo a cero. Hasta que acá, en esta horizontal, la pendiente es cero, por lo tanto no se seca. La velocidad es cero, por lo tanto no hay secado. Y eso es lógico porque alcanzó las condiciones de equilibrio, como decía. Lo mismo en este tramo AB. Decíamos que el sólido no se secaba y yo dibujé un tramo horizontal. La pendiente de la tangente en todos los puntos es cero. Todas las demás son negativas, salvo esta. Esta es positiva. ¿Sí? ¿Y cómo interpretamos nosotros eso? Si esta tiene distintos signos y nosotros hemos definido a la velocidad de esta manera, cuando yo reemplace estos valores allá, que son positivos, me va a dar una velocidad negativa. Significa que es lo contrario a lo que yo he definido. No estamos secando, sino estamos humectando. Y es lo que hemos descrito. Yo decía, si yo hago así, ¿qué estoy haciendo? Estoy empañando, estoy humectando el sólido, estoy depositando, aumentando la humedad, aunque sea transitoriamente, del sólido. Bueno, creo que el mecanismo ya más o menos se lo imaginarán y supongo que con esto lo estarán entendiendo. Bien, entonces ya tenemos esta curva, ya hemos analizado para qué nos sirve, y esa curva nos va a permitir construir otra curva. Una curva de la velocidad de secado en función de la humedad del sólido.
Y esa curva va a tener esta forma aproximadamente. Bueno, a ver, vamos a poner directamente. Si yo considero el primer caso, donde no había secado de A a B, la humedad del sólido en B es la misma que la inicial. Entonces vamos a llamar directamente humedad inicial. Luego, en el punto C, la humedad, hemos dicho que la llamamos humedad crítica. Y cuando la velocidad es cero, esa es la humedad de equilibrio, que también la veíamos en el gráfico. Entonces, esto es nuestro periodo de velocidad constante y todo esto es nuestro periodo de velocidad decreciente. Entonces, nosotros podemos identificar esta velocidad y la vamos a llamar RC, una velocidad que es constante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el tiempo de secado para el periodo de velocidad constante, para el periodo de velocidad decreciente, y después lo vamos a sumar a los tiempos, vamos a sacar el tiempo total de secado que necesitamos nosotros para que nuestro sólido se seque. Antes que sigamos, esta variación en el periodo de velocidad decreciente no siempre es una recta. En realidad, generalmente no es una recta, es una curva. Entonces yo le dibujo una curva cualquiera y supongamos que sea así. En algún caso particular una recta, también se puede dar como una curva y una parte recta, la primera parte curva y la otra recta, ¿no? Se puede dar una combinación de... Todo va a depender de la forma de esa curva de secado. Entonces, vamos a calcular el tiempo primero para el periodo de velocidad constante. Para el periodo de velocidad constante, hemos dicho que la velocidad de secado era constante, era igual a RC, y esto era menos WS sobre A por la derivada de X con respecto al tiempo θ. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a separar variables y vamos a integrar. Entonces, la diferencial de θ es igual a menos WS sobre A, vamos a poner RC acá, por la derivada de X por la diferencial de X, perdón. Y vamos a integrar entre el tiempo 0, vamos a poner el tiempo igual a 0 y el tiempo igual al que corresponde al periodo de velocidad constante, al del punto 0. Ese es todo el periodo de velocidad constante. Y en el segundo miembro, WS, el peso del sólido seco, se mantiene constante, porque es seco, no varía. El área no varía y la velocidad, por definición, estamos en el periodo de velocidad constante, es constante, tampoco varía. Entonces eso puede salir de la integral y vamos a integrar entre qué cosa, entre la humedad inicial y la humedad crítica, pero yo puedo sacar este signo menos y invertir los órdenes de integración. Entonces pongo acá humedad inicial y acá pongo humedad crítica. Entonces, el tiempo para el periodo de velocidad constante, que sería esto, va a ser igual a WS sobre A por RC, y la integral de la diferencial de X es un delta de X, o sea, es XY menos
XC. Esa es la expresión para el tiempo, para el periodo de velocidad constante. Obviamente que si la humedad final de mi sólido yo lo voy a secar solamente desde esta humedad, una humedad que es mayor a la humedad crítica, ¿no es cierto? Bueno, acá irá la humedad final. Y así sacaré el tiempo que yo necesito para secarlo hasta ese punto. Bien, ahora vamos a calcular el tiempo para el periodo de velocidad decreciente. La expresión que vamos a utilizar es la misma, la velocidad también vamos a despejar de θ como menos WS sobre A de X sobre R. Y también vamos a integrar. Nada más que vamos a integrar entre la humedad crítica, perdón, el tiempo, disculpe, el tiempo final y el tiempo crítico. El tiempo de acá hasta la humedad final, que será antes del equilibrio. WS sigue siendo constante, el área también. Lo que no es constante ahora es la velocidad. Entonces, los límites de integración van a estar dados por la humedad crítica. No sé si se alcanza a ver, lo voy a borrar de arriba, total ustedes ya lo han visto, para poder ponerlo más grande. Y la humedad final. Bien, esa es la expresión que hay que resolver. Ahora, la complejidad para resolverla es que la velocidad va variando en la misma medida que varía la humedad. Se va secando y la velocidad va disminuyendo. O sea que hay que conocer cómo varía la ley de variación de R, o si no, hacer una integración gráfica. Del mismo gráfico este que tenemos acá, nosotros podemos ir haciendo lecturas de humedades y velocidades desde la humedad crítica, tenemos RC, para una humedad X tendremos una velocidad R cualquiera, y para la humedad final tendremos una velocidad final. Todas leídas de acá. Para la humedad crítica tengo RC, para una humedad en un punto cualquiera tengo un R, y supongamos que la humedad final está acá. Para la humedad final tengo la velocidad final. Todo eso lo voy a ir sacando del gráfico. Perdón, acá me equivoqué porque estoy usando la curva azul. Estaba usando. Vale. Ahora sí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a graficar 1 sobre R en función de X, y vamos a tener una curva y el área bajo esa curva es la integral que nosotros buscamos entre la humedad crítica y la humedad final. El área entre esos límites.
Entonces hemos hecho lo que se conoce como una integración gráfica de esa curva. Bien, entonces es una posibilidad y así calculamos el tiempo del secado. Yo acá invertí los órdenes y vamos a sacar el signo medio. Bien. Otra posibilidad que podemos nosotros resolver fácilmente es cuando la variación es una recta. Cuando la variación es una recta, nosotros, yo voy a borrar esto y voy a reescribir porque está muy rayado esto. Vamos a sacarlo ya al sólido esto. Como decimos, para XC tenemos la velocidad crítica o la velocidad constante. Para un X cualquiera, tenemos el correspondiente X, R, perdón. Y para el X final, tendremos un R final, una velocidad final. Bien, si ustedes se fijan acá, nosotros podemos determinar triángulos semejantes, porque tienen un lado en común que es la hipotenusa en este caso. Más de un lado tienen también, ¿no es cierto?, este lado en común. Un triángulo sería este exterior, lo voy a remarcar con otro color, con azul, por ejemplo. Y otro triángulo que es semejante al anterior, que es aquel conformado por esta variable. El rojo con el azul. Al ser triángulos semejantes, los triángulos semejantes tienen una propiedad que podemos relacionar los lados entre sí y podemos decir que este lado del triángulo mayor, o sea que es RC menos 0, RC, es al lado de este triángulo rojo, o sea R, como este lado, o sea XC menos X de equilibrio, todo este lado azul, la base, digamos, del triángulo grande, es a la base del triángulo chico, que es X menos X de equilibrio. ¿Sí? Quiere decir que 1 sobre R, sacando de acá, va a ser igual a 1 sobre RC, que multiplica a XC menos X de equilibrio sobre X menos X de equilibrio. Entonces, podríamos reemplazar acá, que es lo que nosotros necesitamos resolver.
Entonces, el tiempo para el periodo de velocidad decreciente, en ese caso, va a ser igual a WS sobre A. Y tenemos dentro de la integral la diferencial de x que va a quedar adentro y multiplicada por 1 sobre r, que lo tenemos acá, 1 sobre r. De todo esto, que es 1 sobre r, rc, por definición, es constante. Y esta diferencia xc menos x de equilibrio también es constante. ¿Por qué? Yo he tomado al azar el valor x final, o este valor x. Este valor x puede estar a la izquierda o a la derecha, pero siempre este lado largo y esta altura larga es constante. Es independiente de lo que varíe esto. Entonces, eso lo puedo sacar fuera de la integral. Me queda xc menos x de equilibrio sobre rc, o sea, lo que está allá indicado con el círculo fuera, y dentro de la integral me queda la diferencial de x sobre x menos x de equilibrio, para integrar entre xc y xf. Bien. Esta integral ya es más fácil de resolver. Y esa integral solita, fíjense, tengo una variable que es x, y x de equilibrio que es un valor fijo. Este punto es fijo, no varía, es constante. Entonces tengo una variable menos una constante. Si yo la diferencio, lo hago acá arriba para que se vea, eso va a ser igual a la diferencial de x, porque la diferencial de una constante es 0. Entonces, yo podría reemplazar la diferencial de x por su igual. Entonces, en este caso, la resolución de la integral sería el logaritmo neperiano de xc menos x de equilibrio sobre x final menos x de equilibrio. Esta sería la resolución de esa integral. Y ahora la vamos a multiplicar por todo esto, para que completemos la expresión. Y tenemos la expresión para el periodo de velocidad decreciente para el caso que varíe en forma lineal, como esto, como una recta. ¿Sí? Bueno, observemos algo. Nosotros intuitivamente decimos que para que un sólido alcance las condiciones de equilibrio, y lo hemos dicho en todos los equilibrios, nosotros necesitamos un tiempo infinito. Cuando hablamos de equilibrio líquido-vapor, decimos, para que alcance el equilibrio, el tiempo que tiene que ser muy largo, infinito, el tiempo de contacto entre las fases. Y acá también. ¿Qué pasa si yo quiero llegar con la humedad final acá, a la humedad de equilibrio? Fíjense, si yo quiero llegar a la humedad de equilibrio, acá tengo esta X final, lo pongo con rojo, sería la humedad de equilibrio. Y me queda en el denominador la humedad de equilibrio menos la humedad de equilibrio, o sea, 0. O
O sea que acá me queda un número grande, infinito. Y el logaritmo neperiano de infinito es infinito. Porque recuerden ustedes la definición de un logaritmo neperiano. Un logaritmo es a qué número tengo que elevar la base para poder encontrar el número al cual le estoy sacando el logaritmo, o el resultado del logaritmo. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar la base, que en este caso es el número e, para conseguir un valor infinito y a infinito? ¿Sí? Entonces, el tiempo va a ser infinito. O sea que es coherente esa expresión con lo que nosotros ya intuitivamente sabíamos. Bueno, ahí tenemos las expresiones que nos van a permitir calcular el tiempo. Creo que con esto podríamos estar terminando la clase. Ahora le escucho a Sofía que me diga si cree que me olvide de algo de explicarlo. No, no, me parece que ahí está completo, Rolando. Bueno, pasamos a los alumnos. Preguntas. Parece que no hay preguntas. Sí, el lunes que viene es feriado o algo. ¿Cuándo me decías vos que había un feriado, Rolando? El lunes es feriado.